Volvemos a ocuparnos de Oriente Medio, ahora desde la perspectiva de qué es lo que está haciendo, cómo lo están presionando a Benjamín Netanyahu para el día después. Es decir, qué va a pasar una vez que termine la guerra. Le están pidiendo, le están exigiendo un plan para la posguerra y Netanyahu, que está presionado, por un lado la política interna de su país, por otro lado el contexto internacional, y surgió además otra circunstancia, que está atravesando un problema de salud. Pero vamos a compartir el siguiente informe para tener más detalles. Gaza en ruinas tras 8 meses de guerra, pero hay planes para reconstruirla, el llamado día después tras la guerra. El mayor aliado de Israel, Estados Unidos, quiere que israelíes, palestinos y gobiernos regionales avancen hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente justo al lado de Israel. La idea de la solución de los dos estados es tan antigua como el propio Estado de Israel. En 1947, la ONU elaboró un plan para las naciones israelí y palestina. El territorio marcado en rojo iba a ser el Estado palestino y el de color gris el israelí. Pero esos planes se truncaron en 1948. Las fuerzas de ocupación británicas se retiraron. Ben Gurión declaró la fundación del Estado de Israel, que fue rechazada por sus vecinos árabes, que le declararon la guerra. Cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares. La guerra y sus consecuencias postergaron la fundación de un Estado palestino. En 1967, otra guerra con sus vecinos dejó a un Israel victorioso que se apoderó de toda la tierra entre el río Jordán y el Mediterráneo. Fue el comienzo de su ocupación del territorio palestino. En la década de 1990 se comenzó a impulsar diplomáticamente un acuerdo de paz a largo plazo en el que Israel se abría a la creación de un Estado palestino a cambio de garantías de seguridad. El Estado propuesto ya era mucho más pequeño que en 1947, pero incluía Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Pero incluso este Estado palestino de menor territorio afronta muchos obstáculos. El gobierno israelí, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, dirige una nación conmocionada por los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre. Y Netanyahu sostuvo en repetidas ocasiones que una Palestina independiente amenaza la seguridad de Israel, por lo que prometió bloquear la creación de ese Estado. También están los asentamientos israelíes en Cisjordania, comunidades y puestos de avanzada o outposts en su terminología inglesa, que son ilegales según la legislación internacional e israelí, pero que cuentan con protección gubernamental y ocupan mucho del territorio de lo que sería un futuro Estado palestino. Otros desacuerdos tampoco son fáciles de resolver. Ambas partes se disputan el control del suministro del agua. Además, los refugiados palestinos desean regresar a las casas que sus familias perdieron en 1948, en lo que hoy es territorio israelí, y ambas partes reclaman Jerusalén como capital, una ciudad separada del resto de Jordania por un muro declarado ilegal por La Haya en 2004. Pero el mayor obstáculo es la voluntad de Israel para que eso suceda. Netanyahu puede ser impopular, pero las encuestas de opinión pública muestran una oposición abrumadora a un Estado palestino. Una idea que cobra fuerza sería que una coalición internacional administre Gaza temporalmente hasta que pase a formar parte de un Estado palestino